Esa madrugada en el túnel del metro, yo estaba conduciendo el convoy a toda velocidad, hasta que vi a una mujer vestida de azul parada en medio de las vías. Y si te ha gustado este testimonio, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias de fe. Yo me llamo Roberto Sánchez, tengo 42 años y llevo 18 trabajando como maquinista del metro de la Ciudad de México. 18 años sentado en esa cabina, viendo los mismos túneles oscuros, las mismas estaciones llenas de gente apurada, escuchando el mismo ruido metálico de las ruedas contra los rieles. 18 años en los que creí que lo había visto todo, que nada podría sorprenderme ya. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. Déjenme contarles algo que nunca le he contado a nadie completo. Algo que me costó 5 años de tormento y una noche de diciembre para entender. Algo que las cámaras de seguridad nunca pudieron grabar, pero que mis ojos vieron con una claridad que todavía me quita el sueño. Aunque ahora por razones muy diferentes. Hace 5 años, en un turno nocturno de la línea 3, una persona se lanzó a las vías justo cuando yo venía entrando a la estación Valderas. Yo alcancé a ver la sombra, un segundo apenas, y apreté el freno de emergencia con todas mis fuerzas. Mis manos temblaban sobre los controles. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero no pude hacer nada. Absolutamente nada. El tren necesita muchos metros para detenerse. Y esa persona no tuvo oportunidad. Recuerdo que cerré los ojos en el momento del impacto. Recuerdo el sonido. Un sonido que ningún ser humano debería escuchar jamás. Y recuerdo el silencio que vino después. Ese silencio pesado, denso, que se metió en mis huesos y nunca más me abandonó. Me dijeron que no fue mi culpa. El supervisor, los paramédicos, los investigadores, todos me lo repitieron una y otra vez. No pudiste hacer nada, Roberto. Fue una decisión de esa persona, no tuya. Pero esas palabras nunca llegaron a calar en mi interior, porque yo estaba ahí. Yo era quien conducía. Yo era quien tuvo que bajar del tren y ver lo que quedó en las vías. Me dieron 2 semanas de permiso. Me mandaron con el psicólogo de la empresa. Firmé papeles, di declaraciones, volví a trabajar. Pero algo en mí se rompió esa noche, algo que yo no supe cómo reparar. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que veía sombras en los rieles, que el freno no respondía, que el tren aceleraba solo. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, sintiendo que me ahogaba. Mi esposa Liliana intentó ayudarme. Roberto, por favor, háblame. No puedes guardar todo esto dentro de ti. Me decía mientras yo me sentaba en la orilla de la cama a las 3 de la madrugada, incapaz de volver a dormir. Pero yo no podía hablar. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía. Esa culpa que me carcomía por dentro, esa sensación de que yo era responsable de una muerte, de que mis manos habían sido el instrumento de una tragedia. Estoy bien, le respondía. Solo necesito tiempo. Pero el tiempo no curaba nada. El tiempo solo hacía que el dolor se hundiera más profundo, que las paredes que yo construía alrededor de mi corazón se volvieran más gruesas y más frías. Empecé a beber. No mucho al principio, solo una cerveza después del turno para calmar los nervios. Luego 2, luego 3, luego lo que fuera necesario para poder cerrar los ojos sin ver esa sombra cayendo frente al tren. Liliana lo notó, por supuesto. Mi hija Camila, que entonces tenía 12 años, también lo notó. «Papá huele raro», le dijo una vez a su madre, y yo escuché desde la sala. Sentí una punzada de vergüenza en el pecho, pero la ahogué con otro trago. Liliana me confrontó una noche. «Roberto, esto tiene que parar. Mírate. No duermes, no hablas con nosotras, llegas oliendo a alcohol. Camila te extraña, yo te extraño. ¿Dónde está el hombre con el que me casé?» «Ese hombre murió hace 5 años en las vías del metro», le respondí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su labio inferior temblaba,
pero yo no pude abrazarla. No pude consolarla, porque yo mismo estaba roto, vacío, perdido. Mi hija dejó de hablarme. Bueno, no del todo, pero nuestras conversaciones se volvieron cortas, superficiales, llenas de silencios incómodos. Buenos días, papá. Buenas noches, papá. Nada más. Ya no me contaba de la escuela, ya no me pedía ayuda con la tarea, ya no me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Y yo, Dios me perdone. Me dije a mí mismo que era mejor así, que era más fácil no tener que fingir que estaba bien. Dejé de ir a misa. Bueno, para ser honesto, hacía años que no iba con regularidad, pero después del accidente, la simple idea de entrar a una iglesia me parecía una hipocresía. ¿Cómo iba yo a pararme frente a Dios después de lo que había pasado? ¿Cómo iba a rezar cuando sentía que Él me había abandonado en el momento más oscuro de mi vida? Liliana siguió yendo, llevando a Camila con ella. Mi hija era muy cercana a mi madre, que en paz descanse, y mi madre había sido muy devota de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo que cuando Camila era pequeña, mi mamá le regaló una medalla de la Guadalupana y le contaba historias sobre Juan Diego y las rosas en el Tepeyac. Después de que mi madre murió, cuando Camila tenía 10 años, mi hija guardó esa medalla como un tesoro y empezó a rezar el rosario los domingos. Yo veía todo eso desde lejos, con una mezcla de envidia y desdén. Envidia porque ellas tenían algo en qué creer, algo que les daba consuelo. Desdén porque yo había dejado de creer hacía mucho tiempo. Si Dios existía, pensaba yo, no le importaba lo que me pasaba a mí. Los años pasaron. Yo seguía trabajando, cumpliendo con mis turnos, conduciendo el tren de una estación a otra como un autómata. Algunos de mis compañeros sabían lo que me había pasado, pero nadie hablaba del tema. En el metro, estas cosas pasan. No son comunes, pero pasan. Y cuando pasan, todos aprendemos a mirar hacia otro lado, a seguir adelante, a no pensar demasiado en ello. Pero yo no podía dejar de pensar. Cada vez que el tren entraba a una estación, mi cuerpo se tensaba. Mis manos se aferraban a los controles. Mis ojos escaneaban las vías buscando sombras, buscando movimientos sospechosos. Cada borracho tambaleándose cerca del borde del andén me hacía apretar la mandíbula. Cada persona que se asomaba demasiado me hacía contener la respiración. Vivía en un estado constante de alerta, de miedo, de anticipación del horror. Y lo peor es que no podía hablar de ello con nadie, porque si admitía que tenía miedo, que estaba traumatizado, que tal vez no debería estar operando un tren con cientos de pasajeros, entonces ¿qué me quedaba? Ese trabajo era todo lo que yo sabía hacer. Era mi identidad. Sin él, yo no era nadie. Llegó diciembre del año pasado. La ciudad se llenó de luces navideñas, de villancicos, de familias comprando regalos y comida para las posadas. En casa, Liliana puso el árbol de Navidad y el nacimiento, como hacía cada año. Camila, que ya tenía 17 años, la ayudó en silencio. Yo las observaba desde el sillón, con una cerveza en la mano, sintiendo que era un extraño en mi propia casa. ¿No vas a ayudarnos, Roberto?, preguntó Liliana sin mirarme. Estoy cansado, respondí. Siempre estaba cansado. Camila me lanzó una mirada que me atravesó. No era odio, era peor. Era decepción, era tristeza, era resignación. Como si hubiera dejado de esperar que yo fuera el padre que ella necesitaba. Esa noche, después de que ellas se fueron a dormir, me quedé solo en la sala, mirando las luces del árbol parpadeando en la oscuridad. Pensé en todos los diciembres anteriores cuando mi madre vivía, cuando Camila era pequeña y me abrazaba emocionada para que la cargara y pusiera la estrella en la punta del árbol. Pensé en cómo Liliana me besaba bajo el muérdago y me decía que éramos la familia más bendecida del mundo. ¿Cuándo había perdido todo eso? ¿Cuándo me había convertido en este fantasma que deambulaba por su propia vida sin realmente vivirla? Me tocó trabajar en Nochebuena, turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, línea 1, la que va de Pantitlán a Observatorio,
la que pasa cerca de la Basílica de Guadalupe. Liliana no dijo nada cuando me vio poner mi uniforme. Camila estaba en su cuarto, probablemente rezando el rosario como hacía cada noche desde que su abuela murió. Llegué al metro poco antes de las 10. La estación estaba llena de gente regresando de las posadas, cargando bolsas de regalos, oliendo a ponche y tamales. Había familias enteras, niños corriendo, ancianos cansados pero sonrientes. Había vida por todas partes, y yo me sentía muerto por dentro. Subí a la cabina del tren y revisé los controles como hacía siempre. Todo en orden. Las luces funcionaban, los frenos respondían, la comunicación con la central estaba clara. Respiré hondo y comencé mi recorrido. Pantitlán, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez. Las estaciones pasaban una tras otra, como lo habían hecho miles de veces antes. Yo operaba el tren con movimientos automáticos, sin pensar, sin sentir. Solo existía el túnel, las luces, el ruido constante de las ruedas sobre los rieles. Eran las 2 de la mañana cuando pasó. Íbamos saliendo de la estación Isabel la Católica, con dirección a Pino Suárez. El túnel estaba oscuro, iluminado apenas por las luces del tren y las señales en las paredes. Yo estaba mirando al frente, como siempre cuando la vi. Una mujer parada en medio de las vías. Mi corazón se detuvo. El aire se me atascó en los pulmones. Durante un segundo que pareció eterno, yo no podía mover, no podía respirar, no podía pensar, porque no podía ser real. No podía estar viendo lo mismo otra vez, pero ahí estaba ella, clarísima, tan real como el volante que yo tenía en las manos. Era una mujer joven, tal vez de mi edad o un poco menor, vestida con un manto color azul turquesa lleno de estrellas doradas. Llevaba una túnica rosa pálido con diseños dorados, y tenía las manos juntas en oración. Su rostro era moreno, sereno, y me miraba directamente con unos ojos llenos de una compasión que yo no había sentido en 5 años. «¡No!», grité, y apreté el freno de emergencia con toda la fuerza que tenía. El tren chirrió. Las ruedas bloqueadas raspaban contra los rieles produciendo un sonido ensordecedor. Los pasajeros gritaron. Algunos cayeron al suelo. Yo me aferré a los controles, mi cuerpo lanzado hacia adelante por la inercia, mis ojos fijos en esa mujer que no se movía, que seguía mirándome con esa calma imposible. El tren se detuvo. Yo no sé cómo, pero se detuvo. Sentí que habíamos quedado a centímetros de ella, centímetros apenas. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mis manos temblaban incontrolablemente. Tenía la garganta cerrada, los ojos llenos de lágrimas. Me quité el cinturón de seguridad y salí de la cabina corriendo. Abrí la puerta del tren y bajé a las vías, mis piernas apenas sosteniéndome. Las luces del tren iluminaban los rieles vacíos, completamente vacíos. No había nadie, ni esa mujer, ni ninguna otra persona. «¿Dónde está?», susurré, mirando a todos lados. «¿Dónde está?». Caminé hacia adelante buscando, esperando encontrar, no sé qué, un cuerpo, sangre, alguna evidencia de que yo no estaba perdiendo la razón. Pero no había nada, solo los rieles brillando bajo las luces, y el eco de mi propia respiración agitada rebotando en las paredes del túnel. Los pasajeros comenzaron a bajar del tren, furiosos. «¿Qué pasó? ¿Por qué frenaste así? Casi me caigo. Mi hijo se golpeó la cabeza». Sus voces se mezclaban en un coro de indignación que apenas registré. Yo seguía mirando las vías vacías, sintiendo que me estaba volviendo loco. El supervisor llegó 20 minutos después. Se llamaba Ernesto, un hombre de 50 y tantos años, serio pero justo. «Roberto, ¿qué demonios pasó aquí?». «Había una mujer en las vías», le dije, y mi voz sonó hueca, lejana, como si viniera de otra persona. Una mujer vestida de azul. Estaba parada ahí, en medio de los rieles. Yo la vi, Ernesto. La vi clarísima. Ernesto me miró con una mezcla de preocupación y desconfianza.
Roberto, revisamos las cámaras de seguridad, las del túnel, las del tren, todas. No hay nadie en las vías. No había nadie. Pero yo la vi, insistí, y sentí que mi voz se quebraba. Estaba ahí. Te lo juro que estaba ahí. Ernesto se acercó a mí y olió mi aliento. ¿Has bebido, Roberto? No, respondí, y era verdad. No había bebido nada esa noche. Por primera vez en años, había ido a trabajar completamente sobrio. No he tomado nada. Ernesto, tienes que creerme. Pero él no me creía. Podía verlo en sus ojos. Vamos a tener que suspenderte mientras investigamos esto. Dame tu gafete y vete a casa. Te llamaremos. Me quitaron el gafete ahí mismo, delante de todos. Me subieron a un taxi y me mandaron a casa como si fuera un criminal. Yo iba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver realmente nada, sintiendo que mi vida se estaba desmoronando otra vez. O tal vez nunca había dejado de desmoronarse, y yo solo había estado fingiendo que podía sostener los pedazos juntos. Llegué a casa a las 4 de la mañana. Liliana estaba despierta, sentada en la sala, esperándome. Me llamó Ernesto, dijo sin saludarme. Me contó lo que pasó. Yo me dejé caer en el sillón y escondí mi cara entre mis manos. Yo la vi, Liliana. Te juro por Dios que yo la vi. Roberto, dijo ella, y su voz estaba llena de un cansancio profundo. Ya no sé qué pensar. Ya no sé qué hacer contigo. Necesitas ayuda. Necesitas ver a alguien. No estoy loco, susurré. No estoy borracho. No me lo inventé. Había una mujer ahí. Liliana se quedó callada un largo rato. Luego se levantó y se fue a la habitación sin decir nada más. Yo me quedé solo en la sala, temblando, sintiendo que me estaba ahogando en mi propia mente. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. El metro inició una investigación formal. Me hicieron pruebas de alcohol y drogas, todas negativas. Me mandaron con un psiquiatra de la empresa, que me hizo cientos de preguntas sobre mi estado mental, mi historial, el accidente de hace 5 años. Le conté todo, o casi todo. No le conté sobre la bebida, sobre las pesadillas constantes, sobre el vacío que sentía en el pecho cada vez que respiraba. Roberto, me dijo al final de la sesión, creo que lo que experimentaste fue una alucinación relacionada con estrés postraumático no tratado. El aniversario del accidente anterior, trabajar en Nochebuena lejos de tu familia, la presión acumulada de años, todo eso puede manifestarse en episodios como este. No fue una alucinación, le dije, fue real. Él anotó algo en su libreta y me recetó antidepresivos. Toma esto y vuelve a verme en 2 semanas. Vamos a trabajar en tu trauma, Roberto. Pero necesitas ser honesto conmigo y contigo mismo. Volví a casa con las pastillas en la mano, sintiéndome más perdido que nunca. Liliana apenas me hablaba. Camila se encerraba en su cuarto cada vez que yo llegaba. La casa que alguna vez fue mi refugio se había convertido en una prisión fría y silenciosa. Una noche, una semana después del incidente, yo estaba solo en la sala, mirando al techo, cuando Camila bajó. Eran casi las 11. Ella tenía puestas sus pijamas y llevaba algo en la mano. Se sentó a mi lado sin decir nada. «Hola, mi amor», le dije, sorprendido de que se acercara. Ella no respondió de inmediato. Se quedó ahí sentada, jugando con lo que tenía en las manos. Era un rosario, el rosario que mi madre le había regalado años atrás. «Papá», dijo finalmente, y su voz era tan suave que apenas la escuché. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», respondí. «La mujer que viste en las vías», dijo sin mirarme, «¿cómo era?» Yo cerré los ojos y la imagen volvió a mí con una claridad perfecta. Tenía un manto azul lleno de estrellas, una túnica rosa. Estaba descalza, creo, y tenía las manos juntas como rezando, y me miraba con, no sé cómo explicarlo, como si me conociera, como si me entendiera. Camila se quedó muy quieta. Luego, con manos temblorosas, sacó su teléfono y me mostró una imagen. ¿Era como ella?
Miré la pantalla y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe, el manto azul turquesa con estrellas doradas, la túnica rosa con diseños, las manos en oración, el rostro moreno y sereno. Era ella, exactamente ella. Sí, susurré, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Es ella. Dios mío, Camila, es ella. Mi hija empezó a llorar. Me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía, y yo la abracé de vuelta, mis propias lágrimas cayendo sobre su cabello. Papá, sollozó contra mi pecho. La abuela siempre decía que la Virgencita cuida de nosotros, que nunca nos abandona. Yo he estado rezando por ti todos los días, papá. Todos los días le pido que te ayude, que te cure, que te traiga de vuelta con nosotros. Yo no podía hablar, solo podía abrazarla y llorar como no había llorado en 5 años. Llorar por todo lo que había perdido, por todo el tiempo desperdiciado, por todo el dolor que había causado a las personas que más amaba. Llévame con ella, le dije. Por favor, llévame a verla. Al día siguiente, Camila, Liliana y yo fuimos a la Basílica de Guadalupe. Era un sábado por la mañana, y el lugar estaba lleno de peregrinos, de familias, de gente que llegaba de rodillas cumpliendo mandas. El olor a incienso y a flores llenaba el aire. El sonido de oraciones y cánticos resonaba en las paredes. Yo caminé hacia el altar mayor, donde está la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen. Y cuando la vi ahí, real, inmensa, mirándome desde esa tela que ha durado siglos sin explicación científica, yo caí de rodillas. Era ella, la misma mujer que había visto en las vías del metro, el mismo rostro, el mismo manto, la misma expresión de infinita compasión. Perdóname, susurré, y las palabras salieron de lo más profundo de mi alma. Perdóname por todo, por dudar, por alejarme, por rendirme, por hacerle daño a mi familia, por perder la fe, por culparte a ti y a Dios de todo lo malo que me ha pasado. Lloré ahí, de rodillas, con mi hija y mi esposa a mi lado. Lloré por el hombre que murió hace 5 años en las vías. Lloré por los 5 años que desperdicié hundiéndome en la culpa y el alcohol. Lloré por mi familia que me había esperado con paciencia infinita. Lloré de gratitud porque ella había ido a buscarme al lugar más oscuro de mi vida, literalmente, para detenerme antes de que destruyera lo poco que me quedaba. Porque entendí algo en ese momento. La Virgen no apareció en las vías para asustarme. Apareció para salvarme, no de atropellarla a ella, sino de seguir conduciendo mi vida hacia el abismo. Ella me detuvo en seco. Me hizo frenar, me obligó a ver que algo estaba terriblemente mal. Y las cámaras no la grabaron porque ese mensaje era solo para mí. Era personal, era íntimo. Era una llamada directa de una madre a un hijo que se estaba perdiendo. Pasamos horas en la basílica ese día. Rezamos juntos por primera vez en años. Encendimos velas. Camila me enseñó a rezar el rosario otra vez, algo que no hacía desde que era niño. Y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz pequeña, frágil, pero real. Los días siguientes no fueron fáciles. Empecé a ir a terapia de verdad, esta vez siendo completamente honesto. Hablé del accidente, de la culpa, de las pesadillas, del alcohol. Hablé de cómo me había alejado de mi familia y de mi fe. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada doctora Ramírez, me ayudó a entender que cargar con culpas que no eran mías solo me estaba destruyendo. Roberto, me dijo en una sesión, tú no mataste a esa persona hace 5 años. Esa persona tomó una decisión. Tú solo estabas haciendo tu trabajo. Es horrible, es traumático, es algo con lo que tendrás que aprender a vivir. Pero no fue tu culpa. Fueron necesarias muchas sesiones para que yo empezara a creerle. Pero poco a poco, con ayuda de la terapia, de mi familia y de mi fe renovada, comencé a sanar. Dejé de beber. Fue difícil, tal vez lo más difícil que he hecho, pero lo logré. Asistía a reuniones de apoyo 2 veces por semana. Liliana venía conmigo a algunas sesiones de terapia de pareja.
Lentamente, fuimos reconstruyendo lo que habíamos perdido. Con Camila, las cosas mejoraron de una manera que no esperaba. Ella se convirtió en mi maestra de fe. Me prestaba libros sobre la Virgen de Guadalupe, me contaba historias que mi madre le había contado, me acompañaba a misa los domingos. Descubrí que mi hija tenía una profundidad espiritual hermosa, algo que yo había estado demasiado ciego para ver. Un mes después del incidente, me llamaron de la oficina del metro. Ernesto, el supervisor, me pidió que fuera a verlo. Yo estaba nervioso, pensando que me iban a despedir. «Roberto», me dijo cuando llegué, «tenemos algo que mostrarte». Me llevó a la sala de seguridad y puso un video en la pantalla. Era del túnel entre Isabel la Católica y Pino Suárez, pero de una cámara que estaba en un ángulo diferente, una cámara de mantenimiento que casi nunca revisaban. «Mira esto», dijo, y adelantó el video hasta el momento exacto de mi freada de emergencia. En la pantalla, vi mi tren acercándose, y entonces, justo antes de que yo frenara, vi algo que me dejó sin aliento. Una sombra pequeña en las vías. Ernesto pausó el video y amplió la imagen. Era borrosa, pixelada, pero inconfundible. Era un niño pequeño que se había caído a las vías. «Dios mío», susurré. «Revisamos todo», continuó Ernesto. Un niño de 4 años se soltó de la mano de su madre en la estación Isabel la Católica y corrió. De alguna manera pasó las barreras de seguridad y cayó a las vías justo después de que tu tren salió. Tú no podías verlo desde tu ángulo. Estaba en tu punto ciego, pero frenaste exactamente a tiempo. El tren se detuvo a 30 centímetros del niño. Yo no podía respirar. ¿El niño está bien?» «Perfectamente bien. Asustado pero sin un rasguño. Lo rescatamos después de que tú bajaste. Sus padres están eternamente agradecidos contigo. Roberto, tú salvaste la vida de ese niño». «Pero yo no lo vi», dije. «Yo vi». Me detuve. ¿Cómo explicarle? Ernesto me puso una mano en el hombro. «Sé lo que viste, o creo saberlo. Y honestamente no importa. Lo que importa es que frenaste. Algo te hizo frenar en el momento exacto. Llámalo instinto, intuición o...». Se detuvo y me miró a los ojos. «O llámalo un milagro. Me devolvieron mi trabajo. Me ofrecieron cambiarme a una línea diferente si lo prefería. Pero yo decidí quedarme en la línea 1. Porque ahora, cada vez que paso por ese túnel entre Isabel la Católica y Pino Suárez, no siento miedo. Siento gratitud». Puse una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la cabina de mi tren. Algunos de mis compañeros se burlaron al principio, pero no me importó. Esa imagen me recuerda cada día que no estoy solo. Que incluso en los túneles más oscuros, incluso cuando siento que no puedo seguir adelante, ella está ahí. Han pasado ya casi 8 meses desde aquella madrugada. Mi vida no es perfecta, pero es mía otra vez. Liliana y yo vamos a terapia juntos, y estamos reconstruyendo nuestro matrimonio. Camila va a entrar a la universidad el próximo año, y está considerando estudiar trabajo social. «Quiero ayudar a las personas que están pasando por momentos oscuros», me dijo. «Como la Virgencita te ayudó a ti, papá. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía cargo con el peso de lo que pasó hace 5 años. Probablemente lo cargaré siempre, pero ahora sé que no tengo que cargarlo solo. Tengo a mi familia, tengo mi fe, y tengo la certeza de que aquella madrugada de diciembre, la Madre de América me detuvo en seco para salvarme. Las cámaras no la mostraron porque no necesitaban hacerlo. Yo sé lo que vi. Camila sabe en quién cree. Y un niño de 4 años está vivo hoy porque en el momento justo, yo vi a una mujer vestida de azul en medio de las vías y apreté el freno con todas mis fuerzas. Virgencita de Guadalupe, Madre nuestra, gracias por no abandonarme cuando yo te abandoné a ti. Gracias por venir a buscarme al lugar más oscuro, al túnel más profundo de mi desesperanza. Gracias por detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por recordarme que soy hijo tuyo, que mi familia es bendecida por ti
y que siempre, siempre estás cuidando de nosotros. Te pido ahora por cada persona que está viendo esta historia, por cada uno que está pasando por su propio túnel oscuro, que siente que no puede seguir, que ha perdido la fe, que carga culpas que no le corresponden. Envuélvelos en tu manto estrellado, Madrecita. Muéstrales tu rostro lleno de compasión. Detén sus trenes antes de que se estrellen y tráelos de vuelta a casa, a tus brazos, donde siempre han pertenecido. Amén. Si este testimonio tocó tu corazón, te invito a que compartas en los comentarios tu propia experiencia con la Virgen de Guadalupe. ¿Has sentido su presencia en un momento difícil? ¿Has recibido una señal que no puedes explicar? Escríbelo aquí abajo. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita ver hoy. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento oscuro, que ha perdido la fe, que necesita saber que no está solo, comparte este video con esa persona. Puede ser justo el mensaje que necesita escuchar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más testimonios como este. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que los milagros existen, de que la Virgen de Guadalupe sigue intercediendo por nosotros y de que nunca, nunca estamos solos. Que la Virgencita de Guadalupe te bendiga y te proteja siempre. Hasta la próxima historia.